Esta noche, esta tarde-noche con ustedes. Ustedes saben que hoy no está nuestro pastor, por eso estoy acá. El pastor está tomando un campamento de jóvenes en la costa, en la Lucila, hay un lugar de campamento cristiano. Fue invitado para tomar la palabra, así que no está con nosotros. Y estemos orando por él. Estuvimos comunicados. Esta mañana pudimos estar charlando y orando el uno por el otro. En esta tarde, ya se me mezclan las horas, vamos a hablar de coherencia. El título es Coherencia, haz lo que digo y hago. Y quiero empezar haciendo una mini referencia a algo que estoy haciendo. Y perdónenme que voy a ser un poquitito autorreferencial este minuto para iniciar. Muchos me preguntan, yo hace 2 años que dejé mi trabajo en una empresa de la ciudad y muchos me preguntan, ¿qué haces? ¿Estás de jubilado? ¿Estás haciendo algo? Y no, estoy haciendo algo. Estoy trabajando como consultor. Y como dice la palabra, el consultor es aquella persona a la cual se lo contrata para alguna consulta que tiene que ver con las empresas y con la vida de las empresas. En ese contexto, quería contarles, porque tiene que ver con el tiempo de hoy y con el mensaje de hoy, que el consultor tiene 2 fases cuando es contratado. Lo primero que hace es juntarse con la persona que lo contrató o con la persona que lo contrató y hace un proceso de diagnóstico y define cuál es el problema. Pero después del diagnóstico viene el proceso de implementación. Hace poquito estaba reunido con alguien que me contrató en la ciudad de Rosario y analizamos todo el diagnóstico y yo terminé con unas palabras. Yo les dije, si ustedes se quedan con el diagnóstico y no implementan el plan para cambiar, están pagándome y derrochando dinero. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver que nos contés esto con el mensaje de esta noche? Con la palabra de Dios pasa lo mismo. Cuando vos conocés la palabra de Dios, cuando vos tenés el conocimiento, venís a la iglesia, vivís la experiencia de estar con los hermanos, pero no ponés en implementación la palabra de Dios, todo parece en vano. Santiago capítulo 1, versículo 23, dice que todo aquel que conoce lo que tiene que hacer a través de la palabra, es como alguien, y no lo practica, es como alguien que se mira al espejo, que después se va y se olvidó y vive su vida y a su manera. Pero dice que todo aquel que aprende de la palabra, que lee la palabra, que sabe lo que tiene que hacer y la practica, recibe bendición. ¿Sabes cómo se llama esto? Coherencia. ¿Sabes qué dice el diccionario que es ser coherentes? Es justamente una actitud lógica y consecuente con los principios que nosotros creemos y profesamos. Es alinear el conocimiento, el corazón, el discurso con la acción. Y a nosotros, los cristianos, nos cuesta ser coherentes. Confieso que nos cuesta. Confieso que muchas veces me ha costado. Y cada vez que nosotros hablamos de la palabra iglesia y de la palabra cristianismo, lo asociamos a la religión y no a la acción. Lo asociamos a una forma de vivir yendo a la iglesia, estando en distintos momentos, dentro de las relaciones con las personas, pero que muchas veces dista todo lo que hacemos de lo que literalmente debiéramos hacer. Hay una historia en la Biblia que a mí me gustaría compartirles muy
pequeño el relato, pero para que vayamos a la reflexión, que es la historia de Israel con el Dios de Israel. ¿Ustedes saben algo? Israel, todos los que han leído la Biblia desde Génesis para acá, ha sido lo más incoherente que se puede ser en la relación con Dios. Israel ha ido y vuelto a pecar, ha sido perdonado por Dios y Dios siempre ha tenido misericordia de sus regresos. Yo compartía que hace poquito tuvimos una reunión para hablar de Dios con empresarios y lo invité a Henry para que hable sobre Israel. Y Henry dijo, es tremenda la misericordia de Dios porque Israel es el pueblo de Dios y ha pecado tantísimas veces, pero ha sido perdonado por Dios otras tantas. Y claramente Dios ama y es fiel a su pueblo y va a cumplir sus promesas. El profeta Jeremías fue un profeta que fue llamado por Dios para anunciarle al pueblo de Israel que a través de todos sus pecados y de todos sus errores y de todas sus rebeliones iba a recibir su merecido y que iba a terminar destruido y dispersado toda su población. Pero ¿sabes algo? Dios, siempre que toma medidas para corregir, para disciplinar, también hace promesas de restauración. Y dice en el capítulo 32 de Jeremías, cuando está hablando Jeremías con Dios, Dios le dice a Jeremías, va a haber un momento de restauración para Israel. Va a haber un momento en que voy a juntar todos los esparcidos. Va a haber un momento donde voy a demostrar todo mi amor y Israel se va a potenciar. Ustedes saben que Israel, y esta profecía fue escrita 600 años antes de Cristo, fue destruida por el imperio babilónico, dispersada, fue destruido el templo. Y esta promesa de que un día volverían a congregarse se comenzó a cumplir en el año 48 con la creación del Estado de Israel. Y todos los que estaban dispersos por el mundo comenzaron a llegar a Palestina. Pero fíjense lo que dice Dios de qué debería ocurrir para que Él restaure Israel. Dice, haré que haya coherencia, la palabrita de hoy, entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para que su propio bien y el de sus hijos, para el propio bien y el de sus hijos, nunca dejaré de estar con ellos, me regocijaré en favorecerlos. ¿Qué está diciendo Dios? Israel conocía la palabra de Dios. Israel conocía legalmente cómo debía ser su conducta. Israel sabía cada paso que tenía que dar. Pero tenía un problema. Sus conductas no tenían nada que ver con el conocimiento. Y vivían adorando a otros dioses, y vivían en pecado, y vivían desordenadamente, vivían en incoherencia con lo que conocían. Entonces Dios dice, yo los voy a restaurar y voy a lograr algo tremendo, que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta. La pregunta de esta tarde es, ¿cómo es tu coherencia como cristianos entre lo que sabés, pensás, conocés y cómo te conducís? Porque claramente Dios dice, para que haya restauración y para que haya bendición y para que yo pueda favorecer a mis hijos, tiene que haber coherencia entre lo que piensa y lo que hace. Yo no sé si alguna vez te pasó, pero muchas veces
me ha pasado que he tenido la intención de hablar de Dios con alguna otra persona. Y muchas personas te dicen, sí, pero vos me estás diciendo eso, pero yo conozco porque tengo en el barrio, porque tengo en mi trabajo, porque tengo en tal o cual lugar cristianos que dicen una cosa y hacen otras. Cristianos que cuando están en su casa, como escuchábamos en el video, no son coherentes con sus actos. Cristianos que golpean a sus mujeres, cristianos que maltratan a sus hijos, cristianos que cuando son tentados en algún momento pueden aceptar una comisión que sabemos que es una comisión no legal para ampliar nuestros ingresos. Cristianos que no tienen coherencia entre el mensaje de Cristo que predican y lo que accionan en su vida. Muchas veces nosotros somos la traba para que otros conozcan de Dios. Y la Biblia dice que para ser restaurados, para ser sanos, para ser bendecidos, para ser favorecidos por Dios, hay una solución que es ser coherentes entre el conocimiento de la palabra y la vivencia de la palabra. Por eso Santiago dice, sed hacedores, no solo oidores de la palabra, para que te vaya bien. Yo les quiero hablar de 3 personajes, si me permiten, 3 relatos cortitos. José, capítulo 30. No puse todo el pasaje. ¿Saben? José era un personaje que dice el capítulo 30, en aquella época fue vendido como esclavo a Potifar, un funcionario de Faraón. Vos imaginate la escena. No era una persona cualquiera. Vos imaginate que alguno de nosotros fuera tomado como rehén y fuera vendido como esclavo. No existe, en estos lugares no existe eso. En África y en ciertos lugares hay gente que compra gente. Y José fue comprado casi como esclavo por Potifar, una persona cercana a Faraón. Y la historia, ¿saben cómo termina? Termina en que José fue gobernador de Egipto, de donde estaba esclavizado. Vamos de vuelta. Si ustedes leen la historia de José, José empieza siendo vendido y en el mismo ámbito donde estaba como esclavo, termina siendo favorecido con la gobernación en Egipto. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en el medio? En el medio hubo coherencia en la vida de José. Dice la Biblia que José, cuando es incorporado al staff de Potifar, la mujer de Potifar se enamoró de él. Y se enamoró perdidamente, que le insinuó muchísimas veces poder tener relaciones con él. Y José la esquivó, la esquivó, la esquivó, hasta que un día dice que ella se desnudó delante de él. Con el máximo de provocación, imagínate la escena, y José salió corriendo del lugar. Vos dirás, qué buena la acción, pero la acción no termina ahí. La acción más que buena es buenísima. Él disparó y la mujer humillada salió corriendo a decirle a su marido, él me quiso violar. ¿Y saben dónde fue José? Fue a la cárcel. A pagar por un acto injusto a cambio de ser coherente entre lo que conocía y lo que hacía. Pero ¿saben? Dice la Biblia que el Señor estaba con José y las cosas siempre le salían bien. Pero cuando es preso, dice que él estaba preso, pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. ¿Sabes? José era coherente en la tentación. Muchas veces nosotros decimos, porque somos tentados y caemos y cometemos errores, nos queremos justificar como que fue insoportable, como que fue algo que no pudimos dominar,
y demandamos de Dios bendición cuando no hay coherencia en nuestra acción. La Biblia dice que la coherencia trae bendición. José, para llegar de esclavo a gobernador en el mismo lugar donde lo habían comprado, tuvo coherencia para recibir, ¿qué dijimos al principio? El beneficio de Dios. La coherencia trae el beneficio de Dios. Segunda historia, algunos la conocen, Job. Dice la Biblia algo tremendo. Dice que, capítulo 1 de Job, que él era intachable, que era tan recto que no había nadie como él en toda la tierra. Nadie. Vos imaginate que estés cumpliendo con todas las pautas de conducta divina que Dios te exige. Y en un momento te encontrás con la desgracia. Y la desgracia lo atacó a Job. Y comenzó a perder todas las cosas. Dice que tenía muchas posesiones, que su conducta era única. Y perdió bienes personales. Y perdió a su familia. Y se enfermó de una manera que dice la Biblia, de una enfermedad que le producía una picazón tan grande que se rascaba con una teja. ¿Vieron esas tejas? Se rascaba para poder estar. Y dice que a pesar de todo esto, Job nunca le echó la culpa a Dios. Y en un momento, la esposa, que yo decía, ¿vieron? No quiero hacer alusión a las mujeres para nada, solamente somos distintos. Ustedes vieron que las esposas, los maridos, nos van diciendo cosas. Y nos dicen cosas y repiten. Y dice que la esposa de Job le empezó a decir, vas a conservar tu integridad. Dios permitió que te pase esto. ¿Por qué no maldecís a Dios y te morís? Y dice la Biblia de que Job, ni aún en esa circunstancia, tuvo una expresión ni la más pequeña de echarle la culpa a Dios. ¿Y saben cómo termina la historia? La historia termina en que dice la palabra de Dios que Dios bendijo los últimos años de Job más que los primeros. ¿Saben por qué? Porque hubo coherencia en la adversidad. Porque cuando la estuvo pasando mal, ni se apartó, ni reprochó, ni se enojó, sino que aceptó y siguió siendo coherente entre lo que Dios quería y lo que él hacía. Tercer personaje, archiconocido, los fariseos. Yo quiero que vos, cuando vayas a tu casa, leas capítulo 23 de Mateo. 39 versículos de Jesús atacando a los fariseos. 39 en series. ¿Saben por qué? Justamente porque Jesús los acusaba de incoherentes. Les llegó a decir generación de víboras, les llegó a decir sepulcros blanqueados. Por fuera relucen, por dentro están podridos. ¿Qué les decía el Señor? Les decía, ustedes conocen la Biblia, ustedes conocen la ley, ustedes conocen lo que hay que hacer, ustedes van al templo, ustedes cumplen con todos los ritos, pero no viven de acuerdo a lo que conocen. Ustedes tienen todo para hacer las cosas bien y las hacen mal. Y el Señor mismo le decía a los discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. 39 versículos donde Jesús ataca a los fariseos y los trata de distintas maneras para hacer ver por qué los fariseos se volvían locos con el Señor y lo querían matar. ¿Por qué los religiosos dicen que cada vez que hablaba Jesús el odio les crecía? Porque claramente Jesús veía los corazones por sobre la apariencia. Claramente Jesús veía sus incoherencias.
a partir de lo que ellos decían que eran y lo que realmente eran. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos? ¿Somos José, somos Job o somos fariseos? ¿Cómo vivimos nuestras vidas a partir de lo que conocemos? ¿Tenemos alineada nuestra vida del conocimiento con la acción? Porque esto, según lo que leímos de Jeremías capítulo 32, esto trae el favor de Dios. No, pero Rodolfo, yo hace que vengo a la iglesia, yo cumplo con todos los ritos, yo vengo los martes, vengo los miércoles, no falto los domingos, leo la Biblia todos los días, yo tengo mi momento de oración. ¿Cómo no voy a recibir la bendición de Dios? Porque Dios mira el corazón, mira tu acción, las intenciones de tu corazón y de mi corazón. Yo quiero que tengamos 4 últimas reflexiones finales, sabiendo que los fariseos fueron incoherentes teniendo todo el poder y todo el conocimiento para no serlo. La primera que quiero que veamos es que los cristianos somos creíbles cuando somos coherentes entre los dichos y los hechos. Si nosotros no estamos siendo coherentes entre lo que somos desde el conocimiento y lo que hacemos, vamos a estar en problemas. Vamos a estar en problemas porque cuando queramos hablar de Dios no nos van a creer. Vamos a estar en problemas porque cuando querramos recibir el favor de Dios va a ser difícil porque vamos a enfrentarnos a la realidad de nuestras acciones antes que a nuestro conocimiento y a nuestra religiosidad. No se puede ser incoherente. A mí a veces me resulta rarísimo, pero real, la cantidad de incoherencias que a veces tenemos con las redes sociales, en los ámbitos donde nos movemos, en nuestros trabajos, en nuestra familia, con los amigos, en el barrio. ¿Vos creés que no es incoherencia que en el barrio te conozcan porque sos una persona intratable, porque tenés un carácter jodido, pero después querés decir que sos cristiano? La incoherencia no nos deja ser creíbles. Y la restauración de esta incoherencia es alinear nuestro conocimiento, como dijo que iba a ser Dios con el pueblo de Israel, conocimiento con la acción, con la conducta. Segunda reflexión, ser incoherente en nuestras vidas cristianas es sinónimo de hipocresía. ¿Sabes que Dios detesta la hipocresía? Eso es lo que Él le decía a los fariseos, que eran unos hipócritas, que ponían cargas en otros que ni ellos podían cumplir. Porque es así, los religiosos son aquellos que son leales exactamente a la letra de la palabra y exigen en los demás el cumplimiento que ellos no ponen en práctica en su vida. Es imposible que un cristiano pueda tener una conducta, por más legalista que sea, que no está avalada por amor. Porque la palabra de Dios dice que toda la ley está resumida en el amor a Dios y en el amor al prójimo y a las personas. Es imposible. Por más que conozcas lo que conozcas, si tu amor no se expresa de una manera especial, si el amor por los demás, si el respeto por los demás, si la misericordia por los demás, si la paciencia por los demás no se expresa como parte de la coherencia de conducta que avala tu conocimiento, vamos a ser muy hipócritas.
y Dios condena la hipocresía. Tercer reflexión, y este es algo importante, ¿sabes? Ser cristianos coherentes es tener alineado nuestro corazón con el corazón de Dios, y nuestros actos son la consecuencia de esto. Yo quiero decirte algo que me ha pegado mucho en el último tiempo a mí, para mi vida personal. Dios juzga las intenciones del corazón. Dios no mira tus actos. Dios hace sintonía fina por lo que pasa en las intenciones de tu corazón. Y para poder ser coherentes en todos nuestros actos tenemos que tener alineado nuestro corazón con el corazón de Dios. Aún que hagamos algunos buenos actos, Dios puede mirar tus actos, pero va a profundizar la mirada en tu corazón. Por eso yo te invito y me invito a mí mismo a que alineemos nuestro corazón con el corazón de Dios. Es parte de los cambios profundos que tenemos que hacer. Nosotros no podemos tener un corazón individual que diga que es coherente con Dios si no está alineado con Dios. Voy de vuelta, no podemos tener un corazón personal y decir que somos coherentes con Dios si ese corazón no está alineado con el corazón de Dios, con las conductas de Dios, con el pensamiento de Dios, con lo que Dios espera de nosotros. Y acá, en la intimidad, solo vos y yo sabemos, nosotros mismos hacia adentro, dónde estamos alineados o con qué estamos alineados. Y la última reflexión es que lo dice Dios, no lo digo yo. Dice, cuando yo pueda alinear a mi pueblo entre el conocimiento y la conducta, entre los pensamientos y la conducta, dice, me regocijaré en favorecerlos. ¡Qué promesa! Dice, todo lo que yo logre alinear de mi corazón con el corazón de ellos va a redundar en que los voy a favorecer. Vos estás buscando el favor de Dios. Yo vivo buscando el favor de Dios. Pero hay que decantar. Y hay que buscar una transformación porque Dios favorece a aquellos hijos que son coherentes entre lo que conocen y lo que practican, entre lo que piensan y sus conductas. Voy a terminar hablando de Jesús. No hay, no hubo, no habrá alguien más coherente que Jesús. Jesús, Hijo de Dios, vino a esta tierra siendo el Hijo de Dios con una misión. Morir por vos y morir por mí. Y desde el primer día, su conducta, sus hechos, todo lo que vivió, dónde caminó, independientemente que disparaba porque era perseguido de muchos lugares, siempre fue coherente en lo que dijo, aún en los momentos más duros. Aún cuando estuvo en Getsemaní, que le dijo al Padre, Padre, estoy frente al momento más duro, dice la Biblia que transpiraba como gotas de sangre, porque sabía que cuando salía de allí iba a ser tomado por los religiosos y llevado al proceso que lo llevaría a la muerte y a la muerte de cruz. Pero Señor, nunca se haga mi voluntad sino la tuya, dijo el Señor. Y su coherencia persistió aún sabiendo de lo que iba a sufrir. Y su coherencia persistió sabiendo que Él era el Hijo de Dios. La Biblia dice que Él podría llamar a una legión de ángeles y que iba a ser contenido,
pero Él sabía que tenía una misión y murió por vos y por mí. Yo no sé si en esta noche vos estás acá, quizás por primera vez, pero quiero decirte esto. La coherencia de Cristo hizo que seamos salvos. Su coherencia a la hora de aceptar la cruz, de no desviarse un pedacito entre sus dichos y sus actos, hizo que vos y yo tengamos la oportunidad de ser salvos. Por eso, si en esta noche estás acá y viniste buscando simplemente un camino de religiosidad, si nunca has tenido una experiencia personal con Dios, si nunca has tenido una vivencia que te traiga paz interior, quiero decirte esto. Cristo fue coherente de principio a fin y porque murió en la cruz, te da la oportunidad del arrepentimiento a vos. La Biblia dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecado y que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, que su sangre derramada en la cruz nos justifica y nos perdona y nos da la oportunidad de salvación. Él fue coherente para que vos y yo recibamos salvación. Y en esta noche yo te quiero pedir que si no tenés a Jesús como tu guía, como la persona que habita en vos y que te trae paz y salvación, puedas hacerlo diciéndole: Señor, yo quiero que entres a mi vida, quiero transformar mi vida, quiero cambiar. No un cambio religioso, no un cambio de moneda de cambio, que yo te doy un domingo viniendo a la reunión y vos me das bendición. No, no. Un cambio donde le decís a Él que habite en vos y que a partir de que Él habite en vos comiences a aprender de Él y comiences a transitar con coherencia tus cambios, tu renovación, tu nueva vida, que comiences a ser consecuente en todo lo que aprendés y todo lo que transmitís con lo que vivís. Porque eso es lo que Dios espera de vos. Pero eso es también lo que va a traer el favor de Dios sobre vos. Familias que están sufriendo, que están con necesidades, que están con confrontaciones, que están en discusiones, en debates. Familias, parejas que no se llevan bien, padres con hijos. Todo empieza para los hijos de Dios, para los cristianos. Todo empieza por coherencia. Como decía el señor del video, de que los hijos, que nuestro entorno, que los vecinos, que nuestros compañeros de trabajo, que todos aquellos que nos rodean, que nuestras esposas, que nuestros esposos, no necesiten tantas palabras, sino que sean transformados por lo que hacemos, más que por lo que decimos. Quizás ese es el mensaje que tenés que llevarte en esta noche. Es el examen que tenemos que hacernos de cuál nivel de coherencia tenemos entre lo que sabemos, lo que conocemos de Dios y lo que vivimos de Dios. Te quiero dejar una última reflexión para que nos llevemos a casa. La coherencia en nuestras vidas determina cuán obedientes somos a Dios, cómo es nuestra relación con Dios y el favor de Dios. La coherencia determina nuestra obediencia, nuestra relación y el favor de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar. Papá, en esta noche estamos acá como humanos y débiles y frágiles. Digo yo que somos frágiles e incoherentes, porque no terminamos de alinear nuestro corazón con tu corazón. Y cuando no estamos alineados, más que hacer lo que vos decís que hagamos, hacemos lo que queremos hacer. Te pedimos perdón en esta noche por ser tan incoherentes detrás de una salvación tan grande, detrás de un sacrificio tan grande como el de Jesús. Gracias por el ejemplo de Jesús. Pensaba hoy, Padre, que cuando uno ve a Jesús,
su coherencia desde el minuto 1 hasta el final de la cruz. Uno piensa, ¿qué excusas tenemos nosotros? Si Él era el Hijo de Dios, vino con una misión, fue coherente con lo que enseñó, practicó y vivió lo que Él decía que teníamos que vivir. Fue coherente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Papá, en esta noche te pedimos que tú restaures nuestros corazones, que nos alinees con el tuyo para ser personas transformadas y beneficiadas por tu bendición. Rompe con aquellas cosas, con costumbres, con carácter, rompe con las cosas que nos dominan. Ayúdanos a entender, Señor, que hacer tu voluntad, Señor, que ser obedientes y que recibir de tu favor tiene que ver con la coherencia con que vivamos. Ilumínanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.